Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de vuelta con un nuevo podcast de Porcinews. Como bien sabéis todos aquellos que nos escucháis, este es el espacio en el que nos encontramos con los principales expertos y profesionales del sector porcino para conocer de primera mano los temas más relevantes y que más os pueden interesar. Tenemos el objetivo de tocar todos aquellos temas que a vosotras y vosotros os afectan en el día a día. Y como decía anteriormente, no hay mejor forma de hacerlo que de la mano de las principales voces expertas, quienes nos van a aportar su visión más profesional. Así que no os hacemos esperar más. Hoy tenemos el privilegio de saludar a Teresa Montuy, veterinaria de Destete en Piensos Costa, quien ya nos acompaña desde el otro lado de la pantalla, desde Fraga. Teresa, bienvenida, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí, agradecida al equipo de Porcinews haber contado conmigo. Es una maravilla poder comentar con compañeros del sector la situación que estamos viviendo ahora. Eso es. Por si no lo sabéis, os pongo en contexto. Antes de nada, Teresa ha escrito para Porcibility de Porcinews un artículo interesantísimo sobre la recepción de lechones en la era cero óxido de zinc. En este sentido, ¿puede la bioseguridad ayudar en el reto de trabajar sin óxido de zinc? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuáles son las condiciones favorables para promover una buena salud intestinal de los lechones? ¿Cómo podemos minimizar los factores estresantes del destete? En este sentido, multitud de preguntas, ¿no? Y cuestiones que estoy convencido que os preocupan a más de uno, pero que no os preocupéis, ya que hoy Teresa pondrá solución a todas vuestras inquietudes. En primer lugar, Teresa, como bien sabemos, el año pasado comenzó con muchos cambios, ya sea económicos, legislativos, que supusieron o suponen, ¿no? Mejor dicho, un auténtico reto para los productores de porcino. Además, en junio del 2022, del año pasado, fue cuando se hizo efectiva la retirada del óxido de zinc en las granjas porcinas. Sin embargo, esta restricción afecta principalmente a la fase de transición del lechón, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto consideras que afecta? Sí, bueno, ya hace un año que comenzó toda esta experiencia, ¿no? Y durante todo este año yo creo que ha cambiado, o sea, teníamos una situación en mente que realmente ha sido muy distinta, ¿no? Hemos tenido tiempo de poner en práctica todas las cosas de las que hablamos y bueno, también principalmente hemos aprendido, ¿no? A base de equivocarnos muchas veces, de probar cosas, de hablar con compañeros y desgraciadamente este año, como has comentado, ha sido un año bastante complicado, ¿no? Porque hemos tenido que convivir sobre todo con enfermedades como ha sido el PIRS, ¿no? Que nos han empeorado muchísimo la calidad de los lechones, dándonos cuenta de que el sistema que estamos trabajando actualmente, sin sanidad, sin antibióticos y sin zinc, mm, por sorpresa, no funciona. Entonces hemos tenido que instaurar una serie de cambios, de cambio de mentalidad, de acciones también, ¿no? Y hemos tenido que echar un poquito el freno de mano y cambiar la orientación de la fase de destete, ¿no? Hemos dejado de buscar un poquito ese crecimiento, esa performance del lechón y priorizarnos más en una correcta adaptación a la dieta sólida, adaptación al cambio de instalación y de lugar, ¿no? Asegurándonos mantener toda esa sanidad a lo largo de la fase, ¿no? Buscando un objetivo un poquito ya más a largo plazo, porque, bueno, está claro que como dice el refrán, ¿no? En la transición lo que bien empieza, bien acaba, entonces todas aquellas acciones que tomemos para una correcta adaptación del lechón al destete nos influirán a lo largo, para bien o para mal, de toda su vida reproductiva. De ello, la gran importancia de controlar esas diarreas, sobre todo durante las primeras fases de vida, ya que nos pueden dar problemas de malabsorción y perjudicar la barrera intestinal del lechón ya eh, para toda su vida posterior, ¿no? Empeorándonos gravemente los parámetros productivos de este. Por otro lado, quiero hablar de la diarrea postdestete que comentabas ahora, una enfermedad multifactorial en la que entran en escena diferentes factores más allá de la sanidad del propio animal. Y es un tema que preocupa a las personas que nos escuchan, según tengo constancia. En este sentido, con la retirada del óxido de zinc se está viendo un aumento de las diarreas, ¿verdad? O sea, se estaba en cierta manera enmascarando un problema de fondo. Y asimismo, ¿qué estrategias recomiendas seguir para disminuir la prevalencia de las diarreas? Sí, creo que, bueno, todos los compañeros del sector estaremos de acuerdo en que ha habido un aumento de los problemas entéricos.
especialmente en los destetes, ¿no? Porque al final el zinc hacía muchas cosas, no tenemos muy claro qué hacía, pero hacía muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo protegía un intestino inmaduro, ¿no? Fruto un poquito del destete temprano. Pero como bien dices, de todo se aprende y creo que esta experiencia nos ha servido mucho para que el productor fuera capaz de experimentar por sí mismo y asimilar de verdad que que las diarreas por E. coli en el destete son una enfermedad multifactorial, Ujú. ¿no? Ya ha podido comprender la importancia de aquellos parámetros en los que somos a veces un poco pesados los veterinarios, de pues, la temperatura, el agua, el ambiente, el manejo, porque ha podido experimentar por sí mismo que una diferencia de 2 grados de temperatura a la recepción del lechón puede marcar una clara diferencia, ¿no? Es que nos encontramos ante un equilibrio súper delicado en el que muchos factores entran en juego y si uno de estos pilares te falla, va a acarrear consecuencias a lo largo del destete, ¿no? Y al final la primera línea de acción siempre suelen ser los ajustes nutricionales, ¿no? Y son esenciales para manejar las transiciones sin zinc, pero por sí solos no son suficientes, por lo que deben acompañarse también de otras medidas de manejo súper importantes. El problema de las medidas de manejo es que es muy complicado cambiar rutinas ya establecidas, ¿no? En en la gente, porque básicamente un cambio de una rutina supone normalmente más trabajo e incluso a veces una inversión económica. Por lo tanto, estos cambios tienen que plantearse pensándolos bien y sobre todo que el productor sea capaz de ver resultados rápidamente y que sean medidas que le ahorren problemas en un futuro. Por ejemplo, la limpieza y desinfección de las salas y Ujú. un secado antes de que entren los lechones es una medida que requiere más trabajo porque tienes que limpiar más concienzudamente y el secado puede acarrearte gastos extra de calefacción. Pero realmente es una medida que nada más entren los lechones, tú vas a ser capaz de ver una mejoría en esos animales, ya que no van a estar amontonados, no van a pasar frío, no van a coger diarrea los primeros días. Es un resultado tangible, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, otras medidas como es la activación de los lechones durante los primeros días de vida, ¿no? A veces puede, cuando les decimos a los productores que tienen que pasar 6 o 8 veces a mover los animales, a ofrecerles pienso, a ofrecerles agua, eh, claro, estás pasando muchas veces, les supone un trabajo extra, realmente económicamente no supone nada, pero es un trabajo de más que tienes que hacer. Pero vas a conseguir así que todos los animales se muevan y detectar antes a ese animal enfermo que no quiere levantarse, ni a comer, ni a beber. Por lo tanto, te estás ahorrando un problema en el futuro. Entonces, lo que está claro es que tenemos que buscar medidas que sean reutilizables, que sean sencillas y que nos den resultados, sobre todo. ¿A cuál de ellas le daría más importancia, Teresa, de las que has comentado? Para mí el manejo es primordial. Supongo que lo hablaremos más Ujú. adelante, ¿no? Pero una correcta activación de los lechones durante la primera semana de vida es la base de todo, ¿no? Todo es muy importante y una medida Ujú. no funciona sin la otra, ¿no? Y al final creo que en cada granja hay un aspecto a trabajar, ya que no existen 2 lotes iguales, 2 explotaciones iguales y sobre todo 2 trabajadores iguales. Entonces, a cada lugar hay que darle la importancia que se le merece. Por otro lado, en el artículo que escribiste hablas de que es importante tener el control de todos aquellos factores externos, ¿no? Que agravan el estrés que sufre el lechón y que pueden mitigar el impacto de los cambios. ¿Qué factores son los que destacarías y qué consejos o tips darías para minimizar el estrés? Bueno, partimos de la base ya de un lechón estresado, ¿no? Porque el destete temprano es un hecho estresante en sí, ¿no? Ujú. Luego continuamos con la mezcla de animales, lo subimos a un camión, lo transportamos a otra explotación. Entonces, en el sistema de producción que tenemos actualmente, eso es algo que no podemos evitar, ¿no? Y estos cambios van a afectar la integridad de la barrera intestinal del lechón, ¿no? Antes estábamos muy tranquilos porque teníamos el zinc, pero
Ahora este no es el caso, así que ya que partimos de un lechón estresado y que no podemos evitar esos cambios, por lo menos tenemos que hacerle la vida lo más fácil posible cuando llegue al destete, ¿no? Y brindarle el máximo confort que podamos. Así que para ello lo más importante es volver un poco, ¿no?, a la base de todo, ¿no? Y tampoco complicarse la vida. Son medidas muy sencillas y que todo productor debería tener en la cabeza. Y es que lo básico es tener unas salas listas para la llegada del lechón. Y con listas me refiero a una sala limpia, desinfectada, secada y precalentada, Ujú. con un ambiente correcto y con comida y agua a disposición del animal, ¿vale? Eh, Tras la descarga, bueno, esto es muy diferente en cada granja, ¿no? Cada granja se hacen unos manejos y es algo personal mío, ¿no? Pero a mí me gusta dejar a los animales ya separados en el que va a ser su futuro corral, por sexos, ¿no? Y separando a los animales más débiles o más pequeños lo antes posible, para así evitar hacer más de un manejo, ¿no? Ya que vienen después de venir de transporte, bajan del camión y ya los dejamos en el que va a ser su futuro corral para dejarlos tranquilos el resto del día, para que entre ellos establezcan sus jerarquías y ya se dediquen un poquito pues a explorar el corral, a buscar la comida, a buscar el agua, sobre todo, ¿vale? La mezcla de animales, como todos sabemos, es uno de los factores más estresantes, ¿no? Sobre todo porque también muchas veces se mezclan animales de diferentes estatus sanitarios, ¿no? Y existen medidas como, por ejemplo, las maternidades compartidas para intentar evitar un poquito esta mezcla de animales. Pero bueno, el factor también más importante a tener en cuenta es que si mezclamos mucho los animales y realizamos varias mezclas durante la primera semana, por ejemplo, cada vez que mezclemos animales, estos van a pelearse para establecer jerarquías. Y todo Claro. este tiempo que pierden estableciendo jerarquías es tiempo que no están ni comiendo, ni bebiendo, ni descansando, ¿vale? Entonces, cuanto menos los toquemos, mejor. Sobre todo los animales de más tamaño, ¿vale? Ya lo he dicho, esto es algo muy personal, ¿no? Pero a mí me gusta tan solo separar a los animales enfermos y a los animales pequeños, ¿vale? Porque si juntamos en un mismo corral animales de gran tamaño, es probable que se peleen más entre ellos. Si mezclas un animal grande con otro mediano, ahí no hay discusión posible. Claro. No Está a nivel claro quién jerárquico. gana. Exacto. Entonces, bueno, también es una manera de disminuir un poquito esas peleas, ¿no? Y, y bueno, luego lo de siempre, ¿no? Comederos y bebederos de muy fácil acceso, que tengan el pienso disponible desde el momento cero, y dejarlos a una densidad adecuada, que tengan espacio y lineal suficiente para comer y beber y que ellos mismos sean capaces de distribuirse en el espacio de manera correcta, ¿no? Que puedan tumbarse sobre la calefacción y que no tengan alteraciones posturales durante las primeras horas tras la descarga. Y por lo que a la limpieza y a la desinfección se refiere, destacas que es ideal trabajar con sistemas todo dentro, todo fuera. Si nos puedes hablar un poco sobre ello para que nuestros oyentes sepan un poco más también sobre el tema. Sí, bueno, el sistema todo dentro, todo fuera, creo que es algo básico ya hoy en día, ¿no? Nos ayuda un poquito a mantener esa homogeneidad entre los lotes y evitar mezclas de animales de distintos estatus sanitarios. Sí que es verdad que, sobre todo en los destetes y con los tamaños de explotación que contamos ahora, es muy complicado hacer vacíos estrictos en toda la explotación. Normalmente los vacíos se realizan por lotes en las distintas salas, ¿no? En las que evitamos mezclar animales de diferentes edades, ¿no? Ya que en los destetes lo común es llenar en varias veces o por fases. Por lo tanto, siendo que sabemos que en la misma explotación coexisten animales de diferentes edades, cobra un papel imprescindible la bioseguridad interna, sobre todo, ¿no? Para intentar establecer en la medida de lo posible un corte sanitario entre las distintas salas, ¿vale? Ujú. Respecto a la bioseguridad interna, lo mismo de siempre, hay que intentar hacerla fácil. Lo ideal es una correcta planificación antes de la construcción de la granja, es decir, que tú puedas contar con diferentes pasillos de manejo, diferentes entradas, ¿no?
los animales que descargas no entren por el mismo sitio que entras tú a, a trabajar, contar con almacenes separados para las distintas edades. Pero claro, son medidas que requieren de planificación antes de la construcción de la granja. Por lo tanto, una vez tenemos una granja ya hecha, todas estas cosas se complican y tenemos que intentar buscar medidas que sean fáciles para nuestros ganaderos y que entrar a la sala no sea una gincana, de que tengas que ir a ponerte las botas a no sé dónde, volver sin pasar por aquí, cambiarte el mono en otro sitio, Claro, ¿vale? claro. Intentar hacerles la vida fácil porque si no es que no lo van a hacer, no lo haríamos ni nosotros. Entonces, hay que intentar que sean medidas coherentes, ¿no? Y sobre todo con el tema de las diarreas es fundamental, ya que son patologías de transmisión principalmente orofecal. Entonces, bueno, el cambio de botas, el lavado de manos resulta imprescindible, ya que si no estaremos, si tenemos animales de distintas edades, estaremos poniendo en contacto, por ejemplo, lechones recién entrados con materia fecal de animales a punto de 18 kilos o de a punto de cargarse al engorde, ¿no? Que tienen una diferente sanidad, unas diferentes bacterias, ¿no? Hablemos ahora de las nuevas tecnologías, Teresa, y del control de las condiciones ambientales en las granjas, ¿no? Como por ejemplo la temperatura, la humedad y el nivel de gases, ya que también son factores que debemos tener en cuenta. En este sentido, ¿cómo se pueden llegar a controlar esos parámetros con todas las nuevas tecnologías que están surgiendo? ¿Y cómo crees que las nuevas tecnologías pueden ayudar en el día a día de los productores? Bien, por suerte, cada vez contamos con instalaciones más avanzadas, más tecnificadas y más preparadas que nos ayudan un montón en nuestras tareas diarias, ¿no? Pero también creo que se debe aprender a sacarles el máximo partido posible, ¿no? A través del conocimiento y el ajuste de los sistemas de ventilación, sobre todo. Nuestro objetivo a la recepción de lechones es intentar mantenerlos en la zona termoneutra, ¿vale? Eh, la temperatura ideal se habla normalmente de unos 28, 30 grados. Esto dependerá también un poquito del tipo de instalación que tengamos, ya que no es lo mismo contar con nidos a no tener nidos, bueno, el tipo de calefacción, eso ya es todo un mundo aparte, ¿no? Pero tengamos el sistema que tengamos, lo primero de todo siempre tiene que ser observar a los animales, ¿no? Y ver cómo se encuentran, cómo están distribuidos en el espacio, si están apilados, si por lo contrario están distribuidos por todo el corral. Y posteriormente ya chequearemos los parámetros de ventilación, ya ajustaremos curvas, ya haremos lo que sea necesario, ¿vale? Hay veces que confiamos ciegamente en los automatismos y realmente es que los animales nos dirán si están cómodos o no a esas temperaturas. No basta tan solo con instalar una curva de ventilación, sino que estos parámetros deben de revisarse continuamente, ya que nunca tendremos dos lotes de animales iguales. Y lo que me valga para una semana quizás no me vale para la semana siguiente, porque los animales pueden tener un requerimiento mayor o las condiciones ambientales externas pueden haber cambiado, Claro. ¿vale? En eso tenemos una ventaja muy grande, que es que las sondas nos aportan muchísima información cerca de nuestras instalaciones, ¿no? Porque conseguimos tener registros de todos estos valores, principalmente de la temperatura, ¿no? Es el más común que tenemos en nuestras explotaciones, lo que nos permite también observar sus variaciones, ¿no? Y al final, todos estos datos que tenemos nos sirven para anticiparnos a los hechos y predecir el comportamiento de los animales en un futuro, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tenemos algún problema en alguna sala de diarreas, podemos retroceder, mirar el histórico, ver si ha habido alguna variación en las temperaturas, eh, ya que el lechón es muy sensible a los cambios de temperatura, ¿no? Y últimamente también se están instalando mucho en los destetes y están cobrando mucha importancia las ondas de temperatura y de humedad, perdón, Ujú. y de gases, ¿no? Porque está comenzando a instalarse ya el concepto de calidad de aire, ya que no tan, el ambiente no es solo la temperatura, ¿no? Tenemos que contar también
con otros parámetros que nos enriquecen un montón, ¿no? Y así tenemos la posibilidad de no tan solo ventilar por temperatura, sino tener en cuenta también la humedad o la concentración de gases, ¿no? Consiguiendo una ventilación de precisión, ya que renovar el aire en nuestras explotaciones es fundamental, sobre todo con el aumento de la incidencia de problemas pulmonares que hemos tenido estos últimos años debido al PIRS. Tenemos que conseguir, ya por bienestar animal, por comodidad de los animales y por todo tema sanidad, necesitamos una calidad de aire correcta. Un hecho descrito con mucha frecuencia es que las limitaciones de espacio tienen un efecto negativo de consumo de pienso y en la ganancia del peso de los lechones destetados, ¿verdad? Ya que escribes que cualquier hecho que altere el consumo de pienso o alargue el periodo de ayuno puede provocar problemas a nivel digestivo. En este sentido, quiero preguntarte, ¿cómo se consigue que los lechones empiecen a comer lo antes posible y qué sugerencias le darías al respecto de ello a las personas que nos escuchan, Teresa? Pues esto es la pregunta del millón, ya que la respuesta es fácil, La que pero más interesa. y todos la sabemos, pero llevarla a cabo es complicado, ¿no? Y hay que volver un poquito a la base que he comentado antes, ¿no? Limpieza, comodidad de ambiente, accesibilidad y a la comida y al agua, ¿no? Los lechones son fáciles, como dice mucha gente, y nosotros los hacemos difíciles, ya que intentamos adaptarlos a lo que nos conviene a nosotros, ¿no? Pero para una correcta adaptación al cambio de dieta, supongo que me preguntas más refiriéndote Sí. al tema de alimentación. Es un proceso que debe comenzar desde la maternidad, con el crib feeding, ¿no? Para conseguir que a pesar del estrés del destete, nos llegue un lechón que sea capaz de superar eso y que esté familiarizado con el pienso y que a pesar de eso sea capaz de detectar la comida y comer durante las primeras horas. ¿Vale? Nuestro objetivo es sobre todo minimizar ese periodo de ayuno tras la descarga y que no haya habido un periodo de ayuno anterior en la explotación, ya que las horas nos corren en contra. Eh, por lo tanto, para conseguir que este lechón arranque a comer, tenemos que reducir todos aquellos factores estresantes que hemos comentado antes que le puedan afectar y estimularlo desde su llegada. Teniendo ya pienso y agua disponible desde que llegan al destete, ¿no? Buscamos ofrecerle un pienso que ya conozca, que haya comido ya en maternidad, si se ha hecho el manejo de forma corriente y correcta, perdón, e intentaremos imitar un poquito el comportamiento que él tendría con su madre, ¿no? La cerda llama normalmente al lechón a comer, entonces no podemos llamarla a comer, pero sí que intentaremos pasar muchas veces, ofrecerle pienso muchas veces. Lo ideal es en el suelo, no todas las instalaciones pueden ofrecer pienso en el suelo, ya de que de cada vez hay menos destetes con zona ciega, pero bueno, vamos a añadir platos supletorios, ¿vale? Tanto el plato supletorio como el suelo son buenas opciones. Entonces lo ideal sería repartir pienso de 6 a 8 veces al día, ¿no? Imitando un poquito ese comportamiento que tiene él con su madre. Y además también ayudarle a beber, ya que tan importante es que coma como que beba. Y él viene de una dieta prácticamente 100% líquida, que es la leche, excepto lo que podía comer de pienso. Entonces tenemos que tener en cuenta también tener bebederos que sean muy accesibles para el lechón, que llegue correctamente con un caudal adecuado, porque hay muchas veces que debido al exceso de caudal el lechón se asusta al tocar el bebedero, ¿no? Y si hay un déficit de caudal, pues no saldrá suficiente agua, ¿no? También podemos incluir agua en el plato con rehidratante, ¿no? Y todo esto son manejos que debemos repetir durante muchas veces al día para conseguir que el lechón, cada vez que nos vea, se levante y se levante y se levante, ¿vale? Porque al final el animal, después de sufrir el gran estrés que sufre tras el transporte, la mezcla de compañeros, lo único que quiere es estar tumbado. Entonces tenemos que estimularle a que vaya a comer y a beber durante la primera semana. A mí me gusta alargar estos manejos una semana entera, ¿vale? Y cuando
comenzamos a reducir las tomas de pienso, a hacerlo de manera progresiva, para evitar que el animal sufra un segundo destete cuando dejamos de ponerle comida o agua en el pienso, ¿vale? Acerca del pienso, aquí hay un poco de, no controversia, ¿no? Pero hay diferentes opiniones acerca de si las tolvas deben de estar muy abiertas, deben de estar muy cerradas, la primera sana. Hay opiniones contradictorias, ¿no? Y es que realmente el equilibrio es el equilibrio entre que darle facilidades para comer y que él sea capaz de encontrar la comida y que no se empache es muy fino. Ya. Porque sí que es verdad que desde la retirada del óxido de zinc eh, hemos tendido un poquito más a ajustar esas raciones de comida, ya que nos encontrábamos con lechones que realmente comenzaban a comer demasiado y consecuentemente tenían problemas de diarrea, ya que no, su intestino no estaba preparado para tales cantidades de comida. Entonces, la línea entre ofrecer pienso y que no sea demasiado es muy fina. Entonces, eso también es algo que tenemos que educar a nuestros productores a que aprendan a hacer, ¿no? Que ofrezcan en la cantidad adecuada. También, aparte de ello, es muy importante hoy en día el manejo especial de todos aquellos lechones pequeños, porque de cada vez tenemos lechones, desgraciadamente, con menor peso. Entonces, no podemos pretender que todos los lechones sean iguales y macarrones para todos. Debemos intentar hacerles un manejo un poquito más especial. Existe la posibilidad de utilizar leches artificiales. A mí personalmente en destete no me terminan de gustar, pero también podemos utilizar papillas, ¿vale? Pero lo mismo que comentaba antes, la línea es muy fina entre intentar que el lechón coma, pero que no coma demasiado. Claro. Porque no están preparados intestinalmente para toda la cantidad de comida que muchas veces les ponemos, ¿no? Ujú. Así que eso, hay que Yo estar creo. ahí al pie del cañón, hay que estar presente, invertir horas, moverlos mucho y que ellos solos cojan la costumbre de ir a comer y a beber. Y ya por último, Teresa, era inevitable no preguntarte por la caudofagia, ya que es un aspecto muy recurrente en el día a día y que desgraciadamente provoca inquietud entre nuestros oyentes, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de estrategias destacarías para minimizar la caudofagia o qué deben saber los productores al respecto? Bueno, la caudofagia es un tema en el que creo que todavía nos queda muchísimo por aprender, ya que hay muchísimos factores que influyen en ella. Creo que no los conocemos todos todavía, ya que intentamos controlar los que conocemos y aún así hay veces que no salen las cosas como nos esperábamos. Entonces, bueno, eso no nos tiene, no tenemos que dejar de controlar pues, las densidades, el confort ambiental, sobre todo que los animales tengan libre acceso a agua y comida, que no tengan que pelearse por acceder al comedero. Eh, Intentar minimizar al máximo todos esos factores estresantes de los que hemos hablado anteriormente. La sanidad Ujú. también juega un papel fundamental, ¿no? Al final, el animal que esté enfermo probablemente muestre nerviosismo, ¿no? Pero tenemos que intentar dejar a nuestros animales que manifiesten esas conductas que serían naturales de su especie, como son explorar, gozar, buscar en el suelo, ¿no? Entonces, todos estos manejos que hemos comentado anteriormente, como tirar comida en el plato, tirar comida en el suelo, son manejos que favorecen ese comportamiento. Entonces, es algo a tener en cuenta como medida de manejo para evitar todo este tema, ¿no? Y sobre todo, aportar material de enriquecimiento para que estos animales que tienen este nerviosismo estén estimulados. Hay muchas veces que no les damos el material necesario o bien en cantidad o bien en el tipo de material, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho la paja a pesar del problema que supone, ¿no? Pero creo que es algo que a ellos también les gusta, pero tiene que estar dispuesto el ganadero
a poner varias veces, a reponer, a intentar mover a sus animales. Pero hoy en día hay muchísimas opciones para estos casos, ¿no? Pero es un problema complicado y creo que todavía nos queda mucho por delante, por conocer. Y tendremos que aprender un poquito de psicología porcina para poder solventarlo. Mucho camino por recorrer entonces. Teresa, Sí, sí. nos quedamos sin tiempo. Simplemente darte las gracias por acompañarnos durante estos últimos 30 minutos y por dar a conocer tantas sugerencias que hasta el momento desconocíamos y que por descontado la gente que nos escucha agradecerá muchísimo. Y a todos vosotras y vosotros que nos escucháis, no os perdáis el próximo capítulo porque seguro que también os tocará muy de cerca. Os esperamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.